Venga, martes de revisión arbitral, vamos a comentar rápidamente las polémicas de la semana, las polémicas de esta jornada 17 de la Liga Española. Empecemos como siempre con el partido del sábado, que en esta ocasión fue el Real Madrid-Sevilla, arbitrado por Muñiz Ruiz como primer árbitro e Iglesias Villanueva desde el VAR. Y primero quiero empezar con las que no son ni polémica, o bueno, más bien podrían ser consideradas medias polémicas. Me las quiero quitar de encima rápidamente, y es que la primera de ellas, al minuto 12 de partido, es esta... No quiero ni llamarla media Carvajaliña de Rüdiger sobre Alexis Sánchez, más bien sería un cuarto de Carvajaliña o algo así. Pero bueno, para quien haya visto la acción en directo, es esa acción, bueno, bastante característica del Sevilla, con la que hizo mucho daño al Fútbol Club Barcelona, llevando el balón a banda y rompiendo la línea para, evidentemente, tratar de hacer ese gol empujadito. No le funcionó, y en este caso hubo un pequeño o muy ligero toque de Antonio Rüdiger sobre Alexis, que para mí, cuando llego a considerar que es un argumento válido que no se señale un penalti por desestabilizar al jugador, pues yo me imagino una jugada de estas características, es decir, una jugada en la que no haya prácticamente ninguna desestabilización. Rüdiger apenas si apoya su brazo en el cuerpo de Alexis. La verdad es que el futbolista chileno ni se queja, así que ya digo, cuando alguien argumenta que no hay contacto suficiente como para desestabilizar, a esto sí que se puede estar refiriendo, esto sí que lo puedo llegar a comprar. Y la siguiente es esta del minuto 72, un penalti que estaba reclamando Mbappé cuando el Madrid ya ganaba en el partido, y es otra de esas manos que es bastante saludable recordar que no pueden ser mano nunca, que no pueden ser en la vida mano. Uno, porque vienen de un rebote, vienen de una jugada carambolesca entre jugadores del Sevilla y del Madrid. Segundo, porque esta sí que me parece una mano en posición natural. Después se produce una mano de Mbappé, otra del propio Gudel, así que la verdad es que no hay absolutamente nada. Pero bueno, ahora sí pasemos con las jugadas de verdad, porque empezamos fuerte en esta ocasión con las jugadas. La primera jugada polémica de verdad en este partido vino al minuto 36 con 0-0 en el marcador, y es una roja que estaba reclamando el Real Madrid por una entrada bastante fuerte de Marcao sobre Rodrigo. Es esa acción, para quien recuerde haber visto el partido, la falta en la que se origina el gol de cabeza, muy buen gol por cierto de Jude Bellingham. En esa falta Marcao, la verdad es que llega bastante fuerte. Creo que el único argumento realmente sólido que tienen los madridistas para pedir una tarjeta roja es el posicionamiento del pie de Marcao. Es una especie de plancha muy agresiva, o que se ve mucho más aparatosa en pues cámara lenta o en la imagen detenida, pero la verdad es que es una acción sin más, una acción sí fuerte, porque Marcao la verdad es que es demasiado confiado en este tipo de acciones, pero que no creo que tenga ninguna mala intención. De hecho, llega a rozar el balón, va claramente a un balón dividido, así que para mí esto no puede ser roja. Sería tal vez naranja, pero no roja jamás. Bien la amarilla, pero continuemos con esta jugada que a mí personalmente me sorprendió que se señalara, porque sí, al minuto 40 con 1-0 en el marcador. No sé si es la primera vez en la temporada que sucede esto, pero al Real Madrid, a un futbolista del equipo más tramposo de la liga, se le sacó una tarjeta amarilla por simular. Y bueno, la verdad es que ojalá esta vaya a ser la norma de cara a los siguientes partidos de este equipo. No me sorprende que haya sido a Rodrigo a quien le hayan sacado la primera tarjeta amarilla de este equipo por simular. Me parece que tendría un poco más de peso si se lo hicieran a Mbappé o a Vinicius, porque quedarían un poco más expuestos. No creo, la verdad, que los árbitros se vayan a atrever, pero ya digo, es muy
importante que se empiece a sancionar a este equipo que seguramente practica piscinazos en los entrenamientos, que por otra parte seguramente solo a eso vayan estos jugadores a los entrenamientos, pero ya digo, viene el árbitro aquí y pasemos con la siguiente jugada que vino al minuto 44 con 1-0 en el marcador, y es la jugada que cambia por completo el rumbo del partido, es la expulsión perdonada a Rodrigo Goes por un pisotón al Aquiles de Marcao, una acción que a mí me tiene completamente loco porque yo no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que Rodrigo Goes va con toda la intención de hacer daño, de dejar un recuerdito a Marcao. No digo que le quisiera romper el Aquiles ni mucho menos, pero sí que creo que iba a pegarle, primero porque no le habían sacado la tarjeta roja cuando él estaba reclamándola en aquella ocasión pasada que acabamos de comentar, y segundo porque lo dejó exhibido en el tema del penalti. Había sido el propio futbolista el que lo había dejado retratado. Así que bueno, en una acción en la que Rodrigo no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar al balón, le deja este recuerdito al futbolista del Sevilla. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el árbitro no tiene los huevos de dejar al Real Madrid en casa con un hombre menos. El árbitro se carga el partido y es una prueba más de que los árbitros son unos incompetentes, de que no tienen absolutamente ninguna cabida en el fútbol y de que sus decisiones evidentemente cambian el rumbo emocional de los partidos, porque sí, seguramente muchos madridistas tramposos pueden argumentar que no te puedes cargar el partido de esta manera, pueden defender a su jugador diciendo que no puede ser tarjeta roja porque dejarías con 10 a un equipo que lo está pasando bastante mal por una acción muy tonta, pero ya digo, ese no es problema del árbitro. El árbitro no tiene por qué meter absolutamente ningún sesgo a sus decisiones. Si Rodrigo se tiró un piscinazo y después hace una acción completamente absurda y se gana la segunda amarilla, si se gana la expulsión, el árbitro está obligado a señalarla y ya está. Además, ¿qué es lo que más me molesta de esta situación? Pues que este colectivo, en una demostración más de su incompetencia, han decidido que las segundas tarjetas amarillas no se pueden revisar por el VAR, algo completamente absurdo, porque sí, seguramente en un fútbol justo Rodrigo Goes habría sido expulsado por el VAR, o por lo menos el VAR estaría obligado a llamar a Muñiz Ruiz a que vaya a revisar la acción. Pero ¿qué sucede? Pues que evidentemente, como aquí absolutamente nadie se queja, este tipo de acciones están camuflajeadas por la burrada de la supuesta interpretación arbitral. Y te preguntarás qué solución propongo yo, por qué estoy haciendo tanto lío por una acción como esta. Pues evidentemente yo lo que propongo es que si los árbitros saben que hay una normativa absurda que no les permite hacer justicia en el campo, porque no se puede revisar segundas amarillas, saca cuando tengas duda la tarjeta roja, y si estás mal, que después el árbitro de VAR te la corrija y ya está. Ten los huevos, ten la personalidad de hacerlo. Y seguramente tú estarás pensando en tu casa que esto no podría ser posible, que se haría el juego aún más lento, que además los árbitros quedarían retratados y de cierta manera esto les afectaría en los partidos. Uno, eso no debería pasar porque deben ser profesionales, y dos, para los que dicen que los árbitros no quisieran verse retratados por sus propias decisiones, les pongo un ejemplo de este mismo partido, y es que este mismo árbitro que no le sacó tarjeta roja a Rodrigo, aunque se hubiera equivocado, que evidentemente no es el caso, ha sido el mismo árbitro que después ha señalado dos penaltis completamente ridículos en los últimos minutos de juego, dos penaltis que no tenían absolutamente ningún sentido de haberse pitado, a no ser de que el bueno de Muñiz Ruiz estuviera esperando que Kylian Mbappé superara a Cristiano Ronaldo en ese ridículo récord. Ahí curiosamente sí que se atrevió a señalar los penaltis, ahí curiosamente sí que no le importó quedar retratado cuando le llamó el VAR, y evidentemente se dio cuenta de que se había equivocado, curiosamente a favor del mismo equipo de siempre. Que por cierto, otra cosa que también hay que recalcar aquí es que a Marcao sí que se lo ha
cargado del partido en un abrir y cerrar de ojos por otra tarjeta amarilla evidente. Aquí sí que no le tembló el pulso, aquí sí que le sacó la segunda tarjeta amarilla al futbolista del Sevilla sin rechistar. No me quiero calentar más, tenemos muchas jugadas todavía que analizar, así que pasemos con la siguiente, la del minuto 84 con 1-0 en el marcador. Y es que sí, este penalti es evidente, no voy a argumentar absolutamente nada en contra de este penalti. Lo único que quiero decir, que también viene de la mano con lo que ya comentamos de la jugada pasada, es que es un penalti que le hacen a Rodrigo Goes para cerrar el marcador de este partido, a un Rodrigo Goes que debía estar expulsado desde el minuto 40 de partido. Pero bueno, pasemos ahora con el segundo partido de esta jornada. Ese fue el Villarreal-Barça, arbitrado por Alberola Rojas y Pizarro Gómez desde el VAR. La primera jugada polémica de este partido vino al minuto 9 con 0-0 en el marcador, y no es polémica porque, de nuevo, tal como el penalti de Rodrigo, es un penalti catedralicio, un penalti de Santi Comesaña evidente sobre el bueno de Rafinha, que también, de la misma manera que le había hecho ese penalti el futbolista del Sevilla, que ahora mismo no recuerdo quién había sido, creo que era Juanlu, le deja la pierna, se deja hacer el recorte, así que penalti evidente y ya está. La siguiente jugada polémica, que esta sí que me quiero parar a analizarla, es la del minuto 37 con 0-1 en el marcador, y es la expulsión de Renato Veiga, la expulsión que se cargó un partido que estaba siendo, la verdad, bastante interesante. Y ya dije que no me quería calentar, la verdad es que ya me quedé a gusto en el video post partido comentando acerca de esta acción, pero es una tarjeta roja evidente. Para todos aquellos que dicen que no es tarjeta roja, les recomiendo que vayan a un oftalmólogo, porque claramente Renato Veiga, en una acción en la que no tiene ninguna posibilidad de llegar al balón, va con muchísima fuerza al suelo en una acción muy poco pensada de futbolista torpe, de futbolista que evidentemente ya veo por qué el Atlético de Madrid no lo fichó. Es un futbolista que no tiene el nivel mental para esta clase de partidos, porque con esta acción de milagro no se llevó el tobillo de Lamine Yamal. Desconozco si ese era su objetivo en esta acción, quiero pensar que no es así, pero ya digo, es un milagro que a Lamine Yamal no le haya quedado el tobillo colgando. En este sentido ya comenté todo lo que quería comentar de esta acción, pero me parece increíble que una directiva que tuvo la oportunidad de quejarse en su momento de esta clase de salvajadas en el campo, que pudo haber denunciado al Real Madrid, a un futbolista del Real Madrid como Kylian Mbappé, que casi le revienta la carrera a un futbolista del Deportivo Alavés, no lo haya hecho, y ahora mismo estemos pagando las consecuencias, que casi nos hemos quedado sin temporada, porque evidentemente si a Lamine Yamal lo revientan aquí, vete tú a saber qué Fútbol Club Barcelona estaríamos viendo en las próximas jornadas. Y por último, dos medias polémicas de nuevo como en el partido pasado, que me quiero sacar rápidamente de encima. La primera de ellas al minuto 64, un penalti que reclamaba Mika Otatze de Gerard Martín. Es un penalti que no puede serlo en la vida. Mika Otatze va y choca con el propio Gerard Martín en una acción en la que Gerard lo hace de una muy buena manera, defiende muy bien. Alberola estuvo bien diciendo desde el primer minuto que no había absolutamente nada, y ya digo, Gerard ni siquiera le deja la pierna, Gerard no hace absolutamente nada por desestabilizar al futbolista del Villarreal, todo muy bien en esta jugada, así que no hay absolutamente nada. Y la siguiente, otro posible penalti que reclamaba el bueno de Rafa Marín por un tackle de Joan García en una acción en la que había hecho una muy buena parada, creo venía en fuera de juego, pero al momento de intentar despejar, de salir rápido jugando, al bueno de Joan se le escapa la pelota. Rafa Marín estaba intentando evidentemente bloquear el despeje, y Joan ha estado bastante rápido yendo a buscar al suelo la pelota. ¿Qué es lo que sucede? Pues el bueno de Rafa Marín, yendo a buscar también la pelota, se tropieza con un Joan García ya estando en el suelo. Absolutamente nada, como también de buena manera señaló el bueno de Alberola Rojas. Y eso ha sido todo por esta revisión arbitral, el último del año, el último también quizá video del año, ya lo veremos, pero les agradezco a todos que hayan llegado hasta aquí. Si te gustó esta sección, si quieres apoyarla, te invito a que dejes un like, a que la compartas, y como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona, y visca el Barça siempre.